Hoy vamos a aprender qué es la radicación. Para eso vamos a resolver el siguiente problema. El problema que dice así: hallar las raíces de, inciso A, raíz cuadrada de 36 y inciso B, raíz cúbica de 8. Antes que todo vamos a recordar algo muy importante, y son los elementos de un radical. Un radical está compuesto por el índice del radical, que es el numerito que aparece acá entre este ganchito, y la cantidad subradical, que es la cantidad que está dentro de este símbolo. Todo lo que está dentro de este símbolo, toda la expresión que está dentro de ese símbolo, se conoce como cantidad subradical. Entonces, en el problema, ¿cuál es nuestra cantidad subradical? Es el 36, la expresión que está dentro del radical. Esa es nuestra cantidad subradical. ¿Y cuál es el índice? El número pequeñito que aparece acá en este ganchito, pero aquí no hay número, entonces damos por entendido que cuando ese número no aparece es un 2, o sea que es una raíz cuadrada. En el inciso B, la cantidad subradical, o sea lo que está dentro del símbolo del radical, es un 8, entonces ese es el subradical. Y el índice del radical es un 3. Entonces cuando el índice del radical es un 3, se lee raíz cúbica. Entonces este es un raíz cúbica de 8. Bien. ¿Y qué es radicación entonces? Bueno, la radicación consiste en hallar aquel número que, elevado al índice de la raíz, nos da la expresión que está dentro del radical. O sea, más fácilmente lo van a entender con el ejemplo numérico. O sea que nosotros lo que vamos a hacer es descubrir aquel número que, elevado al índice, en este caso que es 2, o sea, aquel número que, elevado al cuadrado, nos da 36. Ese va a ser nuestro objetivo: descubrir aquel número que, elevado al cuadrado, nos dé 36. ¿Cuál es ese número? Bueno, para eso vamos a usar el siguiente procedimiento. Vamos a factorizar este número 36. ¿Y cómo se factorizan los números? Bueno, descomponiéndolos en números primos, en factores primos. Sacamos mitad de 36. Mitad de 36 es 18. Mitad de 18 es 9. El 9 tiene tercera. Tercera de 9 es 3. Tercera de 3 es 1. Quiere decir que el 36 se puede descomponer como la multiplicación de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Recordemos que 2 al cuadrado significa que el 2 se repite 2 veces. 3 al cuadrado significa que el 3 se repite 2 veces. Bien. Lo que hacemos es formar grupos de 2. Bien, entonces, como 36 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el 36 por esa expresión. 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Bien, ahora lo que hacemos es separar con un radical a cada factor. Entonces, raíz cuadrada de 2 al cuadrado y raíz al cuadrada de 3 al cuadrado. Ahora esto se va a cancelar, el radical con el exponente y este radical con este exponente. En consecuencia, este 2 me queda fuera de radical, multiplicando al 3
que igualmente queda fuera de radical porque se canceló, se eliminó. Y ahora lo que nos queda es multiplicar estos dos factores. 2 por 3, 6. ¿Qué significa? Significa que raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, ese es el número que yo tengo que elevar al cuadrado para que me dé la cantidad que está dentro del radical 36. Entonces, este es el número que yo tengo que elevar al cuadrado para que el resultado sea 36. ¿Y por qué el número lo tengo que elevar al cuadrado? Porque el índice del radical es 2, no aparece. Entonces damos por entendido que es un 2. Pasemos al B. Raíz cúbica de 8. ¿Cómo sacamos la raíz cúbica de 8? Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer es descubrir aquel número. ¿Cuál es aquel número que elevado al cubo? Recuerden que el número se tiene que elevar al índice del radical. El índice es 3, entonces el número lo tengo que elevar al cubo, a la 3. Entonces, ¿qué número elevado al cubo me va a dar? 8. ¿Qué número elevado al cubo me va a dar 8? Entonces, para saber eso, seguimos el mismo procedimiento que seguimos anteriormente. Descomponemos la cantidad subradical en factores. Lo factorizamos el número. Entonces, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Como estamos sacando raíz cúbica, entonces lo que vamos a hacer es formar grupos de 3. Entonces aquí tengo mi grupo de 3. 2 elevado al cubo. Entonces 8 es igual a 2 al cubo. Recuerden que este 3 significa que el 2 se repite 2 veces multiplicado. 2 por 2 por 2 igual 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Bien, entonces como 8 es igual a 2 al cubo, lo que vamos a hacer es cambiar el 8 por ese 2 al cubo. Y cancelamos el índice, ¿verdad?, con el exponente. Al hacer eso se me cancela mi radical y solo me queda 2 fuera de radical. No hay ningún otro número con quien multiplicar el 2, entonces hasta ahí nomás llega la respuesta. ¿Qué significa? Que yo tengo que elevar 2 al cubo. Tengo que elevar 2 al cubo para obtener ¿qué expresión? La que está dentro del radical, que es 8. 2 al cubo es 8. Sí, es 8, ya lo explicaba anteriormente. 2 al cubo significa que el 2 se repite 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, en consecuencia, raíz cúbica de 8 es 2. Veamos más ejemplos. Hallar las raíces de, inciso A, raíz cuadrada de 81. Entonces, lo que vamos a hacer es descubrir aquel número que elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque el índice es 2. Entonces, ¿qué número elevado al índice, o sea, elevado al cuadrado, me va a dar 81? ¿Qué número repetido 2 veces por el mismo me da 81? Bien, entonces para eso seguimos el procedimiento. Vamos a descomponer en factores primos el 81. Entonces le sacamos tercera. Tercera es 81, o 81 entre 3, eso es 27. El 27 tiene tercera, o 27 entre 3, 9. El 9 es divisible por 3, o tiene tercera. 9 entre 3 es 3. Y el 3 tiene tercera, 1. Entonces, como estamos sacando raíz cuadrada, o como el índice es 2, entonces lo que vamos a hacer es formar grupos de 2. 3 al cuadrado, 3 al cuadrado.
significa que 81 es igual a 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Aquí lo tenemos, 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar el 81 por la expresión que tenemos aquí. 3 al cuadrado por 3 al cuadrado. Vamos a separar cada factor con un radical. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 al cuadrado. El radical se cancela con el exponente. Y ya me queda este número fuera de radical multiplicando al otro número que me queda fuera de radical. 3 por 3, 9. ¿Qué significa? Que el número que tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad?, es el número 9 para obtener la expresión que tengo dentro del radical, que es 81. Y podemos comprobarlo. 9 al cuadrado es 81. Sí, es 81. Este cuadrado o este 2 me indica que el 9 se repite 2 veces, multiplicado como factor. 9 por 9, 81. En consecuencia, raíz cuadrada de 81 es 9. Veamos el inciso B, que nos dice raíz cúbica de 343. Entonces, ¿qué número debo elevar al cubo para que me dé 343? Bueno, descomponemos en factores el 343. El 343 tiene séptima. 343 entre 7, eso es 49. El 49 tiene séptima. 49 entre 7 es 7. Y el 7 solo es divisible entre él mismo, tiene séptima. 7 entre 7, 1. Como estoy sacando raíz cúbica, entonces lo que voy a hacer es formar grupos de 3. Y aquí se me forma un grupo de 3. 7 al cubo. Entonces 343 es igual a 7 al cubo, o sea, 7 por 7 por 7. Bien, entonces, ¿qué número tengo que elevar al cubo para que me dé 743? Cambio el 343 por 7 al cubo, esto se cancela y me queda 7 fuera de radical. En consecuencia, raíz cúbica de 343 es 7. Pasemos al inciso C. El inciso C me dice raíz cúbica de 729. Agarramos el 729 y lo descomponemos en factores primos. Bien. El 729 tiene tercera. 729 entre 3 es 243. El 243 tiene tercera, es 81. El 81 tiene tercera, es 27. El 27 tiene tercera, es 9. Tercera de 9 es 3. Tercera de 3 es 1. Entonces, como estamos sacando raíz cúbica, vamos a formar grupos de 3, porque el índice es 3. 3 al cubo, 1, 2, 3. 3 al cubo. 729 es igual a 3 al cubo por 3 al cubo. Entonces vamos a cambiar el 729 por 3 al cubo por 3 al cubo. Y luego, cada factor, sacarle su propio radical. Raíz cúbica de 3 al cubo por raíz cúbica de 3 al cubo. Esto se cancela y ya me queda 3 por 3.
3 por 3 es 9. Significa que yo debo de elevar al cubo el número 9 para obtener, ¿qué resultado? 729. En consecuencia, raíz cúbica de 729 es igual a 9. Pasemos al D. El D me dice hallar la raíz cuarta de 2 elevado a la 12. Entonces, en la guía aparece, ¿verdad? El que ya leyó la guía, aparece que los radicales tienen ciertas propiedades. Entonces, esta es una de las propiedades principales, la que vamos a aplicar, la propiedad principal, que me dice que la raíz enésima de una cantidad es igual a la cantidad que está dentro del radical dividiendo al exponente de esa cantidad entre el índice. Entonces, esa propiedad, que es la propiedad A que está en la guía, es la que nosotros vamos a aplicar para hallar la raíz cuarta de 2 elevado a la 12. Entonces, la cantidad subradical, que es 2 a la 12, la sacamos fuera de radical junto con su exponente, pero el exponente lo vamos a dividir entre el índice que es 4. Entonces esto nos va a dar lo siguiente: 2 elevado a la 12 cuartos. 12 cuartos, ¿cuánto es? 12 cuartos es equivalente, ¿verdad?, a dividir 2 entre 4. 2 entre 4 es 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar este 12 cuartos por el número 3, porque 12 cuartos es 3. Entonces, 2 elevado a la 12 cuartos, pero 12 cuartos es 3. 2 entre 4, 3. ¿Y 2 al cubo cuánto es? Bueno, eso es igual a repetir 3 veces el número 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, raíz cuarta de 2 a la 12 es 8. El inciso que sigue, raíz aésima de x elevado a la b. Bueno, aquí solamente aplicaríamos la propiedad directamente. La cantidad subradical se saca del radical junto con su exponente, pero el exponente se divide entre el índice, que es a, y solamente me quedaría así. Eso es todo. Solo es una expresión de manera algebraica, ¿verdad? Algo que está de manera general, donde x me representa cualquier número, b cualquier número y a otro número cualquiera. Siguiente. Raíz de v, raíz cuadrada de v, raíz cuadrada porque no tiene índice. Entonces, cuando una cantidad subradical o una expresión no tiene exponente, entonces damos por entendido que es 1. Aquí ya les explicaba que es 2. Entonces, significa, ¿verdad?, de que para poder sacar esta expresión del radical, yo debo de hacer lo siguiente, lo que hice anteriormente. Saco la cantidad subradical del radical, que es v, junto con su exponente 1, y eso lo divido entre el índice, que es 2. Entonces, raíz cuadrada de v es igual a b elevado a la 1 medio. Y eso es todo. Vamos con el siguiente. Raíz cuadrada de 3. Entonces, bien, la raíz cuadrada de 3, como 3 es un factor primo, ya no se puede descomponer más. Entonces quiere decir que 3 es un número irracional. Irracional es que no se puede representar con una fracción o no tiene una raíz cuadrada exacta. Entonces lo que hacemos, ¿verdad?, es simplemente, ¿verdad?, en estas ocasiones cuando una respuesta nos da así, es dejarlo simplemente como raíz cuadrada de 3
o expresarlo como una base con exponente fraccionario. Entonces nos quedaría así. El exponente es 1, el subíndice es 2. 3 junto con su exponente que es 1, dividiendo el exponente entre el índice. 3 elevado a la 1 medio. Nos queda así. Entonces cuando ustedes lleguen a una respuesta de este tipo, pueden dejarlo como raíz cuadrada de 3 o lo pueden dejar como 3 elevado a la 1 medio. Por lo general queda hasta acá, pero pueden expresarlo así también.